Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre el atributo de Dios, la justicia o rectitud de Dios. En el Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, se escribía la palabra tzedek, que significa justicia o rectitud de Dios. Y estas ambas palabras en castellano, que son sinónimas, significan lo mismo. Dios hace y dice cosas que son justas, rectas, que no tienen doblez. En el Nuevo Testamento, en el griego de aquella época, la palabra que se usaba era dikaios, que también significa justicia y rectitud. Dios es un Dios santo, justo y bueno. Y todos sus designios son así, santos, justos y buenos. Sus mandamientos, sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas son buenas para ti, para mí, para la sociedad en su conjunto y para la gloria de Dios. Lo vamos a leer así en el Salmo 19. Dice lo siguiente: los mandamientos del Señor son rectos. Siempre lo que Dios ordena es verdadero, es bueno, es justo y es santo. Y esos mandamientos son alegría al corazón. Tu corazón y el mío, al hacerlo, se hincha de alegría y de alabanza a Dios. Los mandatos del Señor son claros, no son oscuros. Cuando Dios te dice, no mentirás, es muy claro. El hecho de mentir va a traer tropiezo, amargura, tristeza, dolor a las personas y a ti mismo. Así que Dios dice, no mentirás, muy claro. Además, dice la Biblia, dan buena percepción o visión o conocimiento para vivir. Los mandamientos de Dios son buenos para vivir en una comunidad, en una sociedad en donde hemos nacido, en donde podemos ser de bendición a otros, darle gloria a Dios y recibir como fruto nosotros tranquilidad, alegría, paz. Sigamos adelante. En este versículo de Isaías nos dice lo siguiente: yo proclamo, dice Dios, firmes promesas en público. Como cuando Dios se para en un monte y vocea su ley, sus mandamientos, no de una manera oculta, sino muy claro. Dice, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Y dice, yo el Señor solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Así que cuando Dios le decía al pueblo de Israel, búscame de todo tu corazón y me encontrarás, es porque Dios estaba esperando que el pueblo lo buscara para él bendecir a este pueblo. Dios había dicho esta palabra que es muy clara, que es verdadera y que es justa. Bendito es el Señor. Así que Dios, en su gracia, misericordia, bondad y justicia, Él, a ti y a mí, nos ha dado el conocimiento de que a través de Jesucristo nosotros podemos tener una relación maravillosa con Él. Vamos a estudiar eso. Nosotros en el siguiente versículo de Isaías dice que los malvados cambien. Dios quiere eso. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, dice Dios, vuélvanse a nuestro Dios
porque Él perdonará con generosidad. Dios quiere que todo mundo proceda a arrepentimiento y por eso su justicia la detiene un poco, para dar tiempo a que la gente se vuelva a Dios, porque Él va a perdonar con generosidad. Tú podrás decir, amigo mío, ¿cómo Dios va a perdonar mi pecado? Yo, que he sido un blasfemo, que he maldecido a Dios. Yo, que he sido un adúltero. Yo, que he sido un ladrón. Yo, que he sido una persona impía, pecadora. No tengo perdón de Dios, porque lo que yo he hecho ha hecho daño a mucha gente, a mi familia, a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Pero quiero decirte que Dios es amplio en perdonar, generoso en perdonar. Dios está a las puertas de tu corazón para convivir contigo en una armonía maravillosa. Así que, si es cierto, Dios lo dijo en Romanos capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte, también es cierto que dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tú puedes tener vida eterna en Cristo Jesús. Perdón de tus pecados en Cristo Jesús. Una relación nueva y maravillosa con Dios en Cristo Jesús. Sigamos adelante platicando sobre lo que Dios ha hecho para tu bendición y la mía. Vemos en Romanos capítulo 3, del 25 al 26, que dice Dios lo siguiente. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. El pecado más grande que tú te puedas imaginar, el pecado más grande que tú hayas hecho, Dios perdona ese pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, como si nunca hubieran pecado. Completamente santos, completamente inocentes. Sigamos leyendo. Cuando, dice, creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no te castigó. Y no castigó a los que pecaron en el pasado. Desde Adán hasta Jesucristo, Dios contuvo el castigo para darles tiempo a arrepentimiento, porque Dios veía el futuro y veía a Jesucristo. Y Dios les enseñó desde Adán en adelante que solo a través de la muerte de Jesús en la cruz tendrían perdón de sus pecados. Ahora nosotros vemos a Jesús hacia el pasado. Y al ver a Jesús en la cruz del Calvario, reconocer que su muerte es vicaria, o sea que su muerte, ¿sí?, es en sustitución nuestra. Quienes deberían de estar colgados en la cruz, sufriendo y muriendo, somos nosotros. Pero bendito Dios, que Él quiso hacer un intercambio y puso a su Hijo amado en la cruz y a nosotros nos dio su justicia, la justicia de Cristo, y nosotros le dimos nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Sigamos leyendo. Porque Dios miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría a aquellos, a nosotros, y los que van a venir ahora en el futuro, los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. En ese momento, Pablo estaba escribiendo a los romanos en el año 60 más o menos. Entonces, él dice en el presente, pero para nosotros, bueno, pues lo que Dios hizo en el pasado, en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús. Sigamos leyendo. Dios hizo todo eso, para demostrar su justicia, porque Él mismo
Dios es justo e imparcial. Dios es justo e imparcial. Y declara a los pecadores, tú y yo, justos a sus ojos, cuando ellos creen, cuando tú crees, cuando yo creo en Jesús, en que su muerte es vicaria, en que Él no tenía que estar en la cruz. Nosotros merecíamos todo el peso del pago por nuestros pecados, pero Dios quiso hacerlo de esta manera para mostrar su justicia. Mostró su paciencia, tolerabilidad, longanimidad, que significa un ánimo constante, dándole tiempo al pecador para que se arrepintiera. Misericordia, que es que nos bendice, que Él es bueno. Gracia, que Él nos da la fe suficiente para creer. Todo lo ha hecho Dios para la gloria de su nombre y beneficio de nosotros. ¡Ah, qué maravilloso es nuestro Dios! Es un Dios bueno, un Dios que busca tu bien en todo momento. Dios ha querido mostrar así su justicia y rectitud. Y vemos nosotros en Deuteronomio lo que dice acerca de Dios. Lo que Dios dice acerca de la ley. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. ¿Cuáles? De la ley, de las ordenanzas. Si tú crees que tú puedes ser justo por tu esfuerzo, que tú puedes hacer la voluntad de Dios, que tú puedes merecer el cielo sin la ayuda de Cristo, déjame decirte que si no cumples toda la ley, si no obedeces todas las órdenes de Dios, entonces eres un maldito, porque no has obedecido todas las condiciones de la ley. Así que Dios te da la oportunidad a ti y a mí, que no podemos cumplir esta ley, de venir a los pies de Jesucristo, aceptar su sacrificio, creerlo en nuestro corazón, pedirle a Dios el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, que es un cambio de mente, un cambio de dirección. En el griego antiguo se decía metanoia, un cambio de mente, un cambio de dirección. Yo voy hacia el norte, ahora hacia el sur. Yo hago el pecado, ahora soy santo. Así que bueno, pues Dios nos dice que todo mundo puede venir a los pies de Jesucristo y Dios perdonarnos. Su justicia es satisfecha en la cruz del Calvario, y entonces puede su misericordia, su bondad y su gracia darse por completo. No va a haber un conflicto de intereses, por decirlo así. Por eso los atributos de Dios es bueno estudiarlo, porque nos damos cuenta que Dios maravilloso es todo justicia, pero también es todo misericordia. Y, por decirlo de esta manera, están equilibrados esos atributos y puede dar vida y vida abundante al pecador arrepentido. Bendito es el Señor. Sigamos pues con el tema. Dice así en Deuteronomio 32:4: Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Si queremos preguntar cuál es la norma máxima de la justicia, pues es Dios. Él es Dios. Él es Él. Fuera de Dios no hay más. Así que si nosotros pensáramos que hay una norma de justicia
más alta, más allá de Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Y esto no es así. Bueno, bendito es Dios. Vamos a seguir leyendo pues en el siguiente versículo lo que nos habla acerca de que como Abraham usó el atributo de Dios, la justicia, para rogar misericordia y gracia, equidad también, para con los pobladores de Sodoma y Gomorra. Vamos a leerlo así. Dice en Génesis: supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, le dice Abraham a Dios, y aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos. Y sigue diciendo Abraham: seguro que tú no harías semejante cosa, porque destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Y no es posible, sin duda que no, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Tú eres el juez justo de toda la tierra. ¿No vas a hacer lo correcto? Claro que sí. Por lo tanto, dice Abraham, si hay 50 justos en la ciudad, ¿la perdonarás? Y la contestación de Dios dice: sí, una ciudad donde había miles y miles de personas, pero si encuentro 50 justos, la perdonaré. Y Abraham sigue hablando con Dios como su amigo y le va bajando hasta quedar en 10. Y Dios, maravilloso, dice: si hay 10, perdonaré la ciudad. Así que Abraham sabía que Dios era justo y recto, y por esa rectitud le dijo a Dios: ¿vas a tratar al inicuo juntamente con el que no es pecador iguales? Bendito Dios. Tenemos un Dios que es justo y recto. En este punto, en este momento, quiero hablar acerca de que Dios siempre va a hacer lo justo y lo recto por lo siguiente. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7. Dice: sin embargo, la ley en sí misma es santa. Procede la ley de Dios, y Dios es santo. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Dios es justo, porque nos ha dado una ley que es santa, justa y buena. Es justo porque nos da lo que necesitamos para tener una vida buena. Y Dios, maravillosamente, en su gracia y misericordia, también en esa ley nos lleva a conocer que somos pecadores. Porque no podemos, tú y yo no podemos cumplir con toda la ley de Dios, porque somos personas caídas. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, entonces en su naturaleza caída fue transmitiéndose como una herencia a nosotros. Así que no podemos cumplirla, pero Jesús sí pudo. Y Dios, sabiendo esto, dio la ley para que nosotros nos enteráramos que éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador, Jesucristo. Y nos los ha dado. Maravilloso nuestro Dios. Así que bueno, en un momento dado de nuestras vidas, tú y yo vamos a pasar por la experiencia de tener un sufrimiento que no merecemos, de un dolor que no hemos buscado. Y sin embargo, nos vamos a encontrar en un conflicto y vamos a decir: Dios, ¿por qué me sucede esto? Si tú eres bueno y eres justo, ¿por qué vivo esta injusticia? Vamos a recordar a Job. Job, un hombre que tenía a su esposa, sus hijos, sus propiedades, y que siempre buscaba alabar, adorar a Dios, cumpliendo sus tratos comerciales, cumpliendo como un buen ciudadano, pagando sus impuestos, cumpliendo como amigo, dándose
del todo de corazón al amigo, de pronto viene una serie de calamidades. Pierde sus propiedades, mueren sus hijos y su salud es quebrantada. Se encontró con un conflicto grave. ¿Por qué ocurre esto? Y llegan sus amigos, 3 de ellos, a consolarlo. Y después de un tiempo de estar en silencio, acompañándole en su dolor, empiezan a hablar. Y los 3 concuerdan en algo, que Job está viviendo esa agonía, ese sufrimiento indecible, porque él era un pecador. Algo has hecho, Job. Algo escondido tienes. Por eso te pasa lo que te pasa. Y Job decía, es que yo soy un hombre justo, recto. Y tanto batalló con esto que hubo un momento dado que a expensas de la justicia de Dios, Job se quería justificar. Así que al final del libro nos relata cómo Dios viene al encuentro de Job. Y en lugar de explicarle a Job por qué había sufrido tanto, Dios le explica, le pregunta más bien, ¿tú has visto cuando pare la cabra montañesa? ¿Tú has sacado los tesoros del granizo? ¿Tú le has hablado a la aurora que se presente? ¿Tú has detenido a las olas del mar y le has dicho hasta aquí llegarás y no pasarás? Dímelo si sabes, Job. Y Dios empieza a hablarle acerca de todo lo que Dios ha hecho en las constelaciones, en la naturaleza, en la vida submarina. Y finalmente Job se da cuenta de que él no sabe nada de nada. Y no sabe él cómo explicar su angustia, su dolor. Pero entonces reconoce que Dios sí tiene pleno control. Dios es omnisciente y Dios es todopoderoso. Y Él lo tiene. Dios tiene a Job en sus manos. Vamos a ver aquí en el libro de Job, como dice en el capítulo 40. Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas a todas esas preguntas que Dios le hizo? Me taparé la boca con la mano. No sé nada. Así que de mi sufrimiento yo no sé por qué está pasando esto, pero confío en ti, Dios. Tú eres mi Dios santo, bueno, justo, recto. Haz conmigo lo que tú quieras. En un momento dado, Job dijo, aunque él me matare, yo en él esperaré. Y entonces Dios lo levanta, lo bendice, lo restaura. Y tú y yo podemos pasar por una situación semejante, en que no sabremos por qué Dios permite esto o aquello, pero será bueno para nosotros, para nuestra vida. Actualmente con la epidemia del coronavirus, no sabemos por qué Dios lo permite, pero es bueno para la humanidad. A algunos Dios les está llamando a reencontrarse con Dios y a otros Dios los está llamando para que lo conozcan y sean salvados de esta generación mala y perversa. Bueno, queridos amigos, para terminar voy a decir que si Dios tuviese esta rectitud limitada, entonces nosotros viviríamos en una agonía y en una tristeza, porque en un momento dado esa rectitud, esa justicia de Dios puede ser sobrepasada por la maldad. Así que Dios tiene una justicia que no está limitada. El poder de Dios siempre, uno de sus atributos, está absolutamente en todos sus demás atributos. Te invito pues a ti, para que hagamos esta oración,
que tú te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón por tus pecados y vengas a vida eterna. Y tengas paz en tu corazón. Y saber que este Dios justo y recto te ha dado en Cristo vida abundante. Y tus pecados han sido transferidos a Jesucristo. Hagamos esta oración. Bendito Dios, gracias en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados y dame la justicia de Jesucristo. Creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis iniquidades. Gracias te doy por tu bendición de darme salvación eterna en Cristo. Gracias. Amén. Estimado amigo, te invito a que todos los días hagamos una oración a Dios para que bendiga a este pueblo y que esta situación del coronavirus sea para la gloria de Dios y bendición de las personas. Todos los días de lunes a domingo de 6 a 6:30 de la tarde, y búscanos por favor en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Mi teléfono está a tu disposición, 77 11 72 91 45, y acompáñanos todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 12 del día. Gracias. Dios te bendiga.